más fresco, which is good. que es bueno, Gets rid of some of the bugs. para que nos rescatemos de un poco de esos insectos, de esos gusanos. Hallelujah. Praise the Lord. I'd just like to thank the Lord Realmente quiero darle gracias al Señor for His mercy por su misericordia and His blessings. y sus bendiciones. Praise the Lord. Gloria a Dios. I was telling the Lord this morning, Yo le estaba comentando a la pastora Laura en esta mañana. I went to the doctor the other day to do a physical for my driver's license. Fui al doctor el otro día a hacer un físico para lo que requerían para mi licencia. And the lady she was checking me. Y la señora la enfermera me estaba revisando She checked my blood pressure. y mirando mi presión de sangre. And she put the thing on over my shirt. Y puso esa cosa que usa para medir encima de mi camisa. And my blood pressure was like 170. En mi brazo y la presión decía que era como 170. So she did the other arm, Entonces hizo el otro brazo and it was 160, 162, something like that. y decía que era 162. She said, I'm going to put you on the table over there. I want you to lay over there for about 15 minutes on your right side. Y me dijo que me acostara en una mesa por unos 10 a 15 minutos en mi lado derecho. And I'll come back and check it. Y que después iba a venir a revisarme otra vez. So I laid there about 2 or 3 minutes. Entonces me acosté en la mesa como unos 2 o 3 minutos. And the doctor that was going to do the examination, Y el doctor que iba a hacer el examen, he came in. él entró He said, I'm going to check your blood pressure. y me dijo, voy a revisar tu presión. He said, did she check your blood pressure with your sleeve down or up? Me preguntó si me habían revisado la presión con la manga para abajo o para arriba. And I said, she done it with it down. Y yo le contesté, me lo hizo con la manga de la playera de abajo. He said, she ain't supposed to do that. She's supposed to pull it up and do it. Me dijo el doctor, no, yo no debió de haber dicho eso, tiene que levantar la manga y poder ponerlo en el brazo. So he rolled my sleeve up. Entonces él levantó la manga He checked my blood pressure, y revisó mi presión and it was 124. y era 124. That's for me, that's normal. Y para mí es normal, 124, en comparación de 170 que había. I know the Lord was in control of everything. Y sé que el Señor tiene control de todas las cosas. Praise the Lord, Gloria praise al the Señor, Lord. alabado sea el Señor. Again, it's good to see everybody here today. Otra vez me da gusto ver cada uno de ustedes. We're going to look at 3 different people in the Bible. Vamos a estar mirando y hablando sobre 3 diferentes personas en la Biblia. We're going to look at some things like temptations. Vamos a ver algunas cosas como la tentación. They're kind of like 2 of them sort of the same temptation, but one of them's a little different. Hay 2 de ellas son como casi lo mismo de la tentación, pero hay otra que es diferente. So we're going over to the book of Genesis Ahora vayamos en el libro de Génesis, 39. capítulo 39. Génesis, capítulo 39. We're going to start with verse 6 to 15. 6 through 15. Génesis, capítulo 39, versos 6 al 15. Del verso 6 al 15 estaremos leyendo. No lo tengan, se pueden poner de pie y estaremos leyendo. You want me to read it 6 through 15? Yeah, go ahead. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 39, versos 6 al 15. Amén. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Verso 10. Hablando a ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar
estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Verso 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Verso 15. Y viendo yo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. You may be seated. Puede tomar así. We all know the story of Joseph. Todos ya conocemos esa historia de José. We all know that Joseph was sold into slavery. Sabemos que José fue vendido en esclavitud. He was, you know, when you think of Joseph, Cuando tú piensas sobre el José, I think the temptation that was here for Joseph was more like a test from God. yo creo que esa tentación que demuestra aquí para José era más como una prueba de parte de Dios. But you know, Joseph was sold into slavery by his brothers Pero ustedes saben que la historia comienza de que los hermanos de José lo vendieron como esclavo because they were jealous. porque estaban celosos de él. But you know, Joseph, he was only doing what his father told him to do. Pero José solamente estaba haciendo lo que su padre le mandó a hacer. He was only being loyal to his father. Solamente estaba haciendo leal a su padre. You know, his father told him he wanted him to go check on his brothers. Su padre le había dicho a José que fuera a mirar a sus hermanos. And the next thing you know, he's in Potiphar's house. Y cuando se da cuenta, está en la casa de Potifar. That changed everything for Joseph. It changed everything in his life. Y eso fue un cambio total en la vida de José. Cambió Okay. todo. We're going to look at Joseph, the temptation that was put upon Joseph. Y estaremos mirando esta tentación que fue puesta para José. And this temptation, Joseph ran. Joseph ran in this temptation. Y cómo José huyó de esta tentación. Running from temptation is very hard for a lot of people. El correr de la tentación es muy difícil para muchas personas. Most people run to temptation Muchas personas corren hacia la tentación, instead of running away from no temptation. corriéndose de la tentación, sino hacia la tentación. But Joseph was only doing what the father wanted him to do. Pero José solamente estaba haciendo lo que el padre quería que él hiciera. He was doing God's will. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Amen? Amén. Praise the Lord. The Bible says Joseph was a handsome young man. La Biblia dice que José era de buen parecer. And Joseph was only doing his work. Y José solamente estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer. The Bible tells us nothing whether Joseph had girlfriends or anything like that. La Biblia no especifica si José tenía novia o cosas así. But it just says that Joseph was going about his business. Pero solamente dice que José solamente estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer. Temptation comes in many forms, many shapes. La tentación viene de muchas formas, de muchos tamaños. And the devil uses those temptations. Y el diablo usa esas tentaciones. He saw this woman Miró a esta mujer to try to persuade Joseph. Mandó a esta mujer para tratar de seducir a José. But Joseph refused. Pero José se rehusó. And he told her, look, you know, my master has entrusted me with everything. Y le contestó, mira, mi amo me ha dado una confianza de todas las cosas. I'm in charge of everything in this house. Y soy encargo de todas las cosas de esta casa. He trusts me with everything in this house. Mi amo me confía con todo lo que está en esta casa. And he's trusting me not to do anything with his wife. Y me ha confiado también que yo no haga nada con su esposa. But Joseph, most of all, was putting his confidence into God. Más que nada, José estaba confiado en el Señor. Amen? Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. I was all quiet today. Están muy callados hoy. Hallelujah. Gloria a Dios. But she was persistent, Pero ella estaba persistente. which most temptations are. Y en muchas tentaciones así son, They keep persisten. coming, they keep coming, they keep coming. Vienen y siguen viviendo. And that's the way the devil works. Y así es como trabaja el enemigo. He tries and he tries and he tries. Él siempre trata y trata y trata. And like I say, most people
run to temptation, Pero como les digo, muchas personas corren hacia la tentación, but Joseph was running away from pero temptation. José se estaba yendo de la There's tentación. a lot of people in the world Y hay muchas personas en el mundo who have this problem. que tienen este problema, They're tempted in many ways. que son tentados en muchas diferentes formas They fall into temptation. y caen a la tentación. But Joseph, he ran Pero José huyó, because he did the one thing that he did not want to do porque la cosa que él no quería hacer was get in trouble era meterse en problemas with Potiphar con Potifar and with God. y con Dios, With God most of all, pero más que nada con Dios, because he knew God was controlling his life. porque él sabía que Dios estaba en el control de la vida de José. Amen? Amen. Praise the Lord. Alabado sea Dios. The Bible says if we resist the devil, he will flee from us. La Biblia dice que si resistimos al enemigo, él huirá de nosotros, But he will return. pero regresará, He always does. siempre regresa. He's never going to leave you alone. Nunca te va a dejar en paz, el enemigo nunca te va a dejar en paz. He's always going to try his way at things. Siempre va a querer hacer de su manera. En su But vida. Joseph resisted, Pero José resistió and it brought him great fortune. y le trajo grande fortuna. God blessed him in many ways. Dios lo bendijo en muchas formas. Amen? Amén. Praise the Gloria Lord. a Dios. Hallelujah. Aleluya. Okay, let's go over to 2 Samuel. Vayamos a 2 de Samuel. We're going to talk about somebody else. Vamos a estar hablando de alguien más. 2 de Samuel, 2 Samuel chapter 12. capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Yeah. Verse 1. Yeah, it's true, verse 1. Estaremos leyendo verso 1. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Now, y'all all know this story, I'm assuming. Yo asumo que ya todos conocen esta historia, ¿verdad? You know, David committed 2 sins. Se sabe que David cometió 2 pecados. His first sin El primero was with Bathsheba. El And primero fue con Betsabé, his second sin, he killed someone, or he had someone killed. y la segunda fue cuando él mató a alguien. He conspired, is what it was. Él conspiró contra la vida de este hombre. Usually, when we do one sin, Solamente cuando hacemos un pecado, cometemos un pecado, we try to cover up that sin with another sin. tratamos de cubrir este pecado que hicimos con otro pecado. We try to lie about it. Tratamos de mentir sobre el We try pecado. to go without anybody knowing anything about it. Tratamos de esconderlo de las personas, no queremos que las personas se den cuenta. You know, the police always say that when nighttime comes, La policía siempre dice que cuando llega la noche that's when all the criminals come out. es cuando todos los criminales salen. There's more killings and more things like that goes on at night. Hay más matanzas, hay más cosas así cuando viene la noche. And I guess that's what David was thinking with this first sin that he did. Y yo creo que es lo que David estaba pensando cuando él cometió ese primer pecado. David was one who, for me, when I read that part, I think David was kind of like politicians are today. Para mí, cuando yo leo esta parte, yo asimilo a David como un político hoy en día. They think because they have some power, Ellos creen porque tienen un poco de poder, they can do whatever they want. pueden hacer lo que ellos quieran. You know, in the United States, Usted sabe que en los Estados Unidos, the CIA, el CIA, they set up assassinations. ellos según hacen, ponen a los asesinos They use other countries to carry out things for them. o usan otros países para que hagan cosas para ellos They kill world leaders of other countries. y mandan a matar a otros líderes de otros países. And they think nobody sees these things. Y ellos piensan que nadie se da cuenta, But God is always watching. pero Dios siempre está mirando. God has always got his eyes on you. Dios siempre tiene sus ojos en ti, He's always looking down on you. siempre te está mirando And he sees everything you do. y Él no mira todo lo que hagamos. Now most people think Muchas personas piensan they can hide these sins que pueden esconder estos pecados in the darkness, en la oscuridad, but the light will always bring them out. pero la luz siempre los sacará. Amen?
Praise Amén. the Lord. Siempre saldrá a la luz. For you know, God is the light, Porque usted sabe que Dios es luz. and everything God sees, Y todo lo que el Señor mira, He brings to the light. Él lo trae a la luz. Now, some people do things Algunas personas hacen cosas for years and years. por un año y años. They always think they get away Y with it. siempre piensan que van a salir con la suya. But you know, the Canadian police, Pero usted sabe, la policía de Canadá they have a saying, tienen un dicho. the Canadian Mounties always get their man. Las montañas de Canadá siempre tienen su hombre. And that's the way God is. Y así es con la forma que Dios es. God has His eye on you. Dios tiene sus ojos puestos en ti. He knows what you're doing, Él sabe lo que estás haciendo. and He's going to get His man. Y Él va a agarrar su hombre. In the end, En el último, al final, God will punish you. al final, Dios te va a castigar. The Lord asked me about a word this morning. La persona me preguntó sobre una palabra esta mañana. Chastise. In English, it's chastise. En inglés se dice chastise. Means to punish. Significa el castigar. So God will punish you one way or the other. Entonces Dios te va a castigar de una u otra forma. And you know, when sometimes when we get caught in sin, A veces cuando nos agarran en el pecado, we, like I say, we try to cover that up with another sin. siempre tratamos de cubrir ese pecado con otro pecado. We try to lie about it. Tratamos de mentir sobre el pecado. We try to say, oh, it wasn't me doing this, or it wasn't me doing that. Entonces decimos, no, no fui yo la que hice esto, no fui yo la que hice lo otro. And sometimes people believe, Y a veces sí podemos engañar a las personas y nos pueden creer, but there's one person who knows. pero hay una persona que no podemos engañar, que lo He sabe, always knows the truth. que siempre sabe la verdad, That's God. y ese es Dios. God always knows. Dios siempre sabe todo, lo sabe todo. And you know, David had Uriah killed, Usted sabe que David mandó a este hombre a matar and he committed another sin. y cometió otro pecado. But, you know, God put it in his heart Pero Dios lo puso en su corazón when he sent Nathan to actually to make David confess. cuando mandó el Señor a Natán para que David confesara su pecado, When he confronted David with his sins, confrontara a David con el pecado que había cometido. David knew in his heart David supo en su corazón that God knew. que Dios ya sabía. He knew in his heart God was watching him. Ya sabía en su corazón David que Dios lo estaba mirando. He knew in his heart Sabía en su corazón there was no way que no había otra manera that he could get away from God. que podía huirse de Dios. He could get away from mankind Se podía ir de la humanidad. because he was king. He could do what he wanted to do. Porque él era el rey David, podía hacer lo que él quería. But God is the ultimate king. Pero Dios es el rey de reyes. He has the final word. Y él tiene la última palabra. It's his voice. Es su palabra It's his choice y es su decisión what the punishment will be. qué castigo le va a dar. Now we can all repent. Ahora todos podemos arrepentirnos. We can pour our hearts out to God. Podemos venir y entregarnos todo nuestro corazón al Señor. And God looks into our hearts. Y Dios mira nuestro corazón. He knows when our heart is true, Él sabe cuando estamos sinceros ante Él and he knows when it's not true. y cuando no somos sinceros ante Él. And he knows that we already know Y Él sabe que nosotros ya sabemos whether we are true or not. si nosotros somos sinceros o no. Now David went to God. Ahora David se fue a Dios He confessed his sin. y confesó sus pecados ante Dios. And God understood. Y Dios lo entendió. He knew David's heart. Y él miró el corazón de David, miró que era sincero. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. Hallelujah. We have to have our hearts clean. Tenemos que tener nuestro corazón limpio. We have to have our hearts with God's heart. Tenemos que tener nuestro corazón con el corazón de Dios. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios, Hallelujah. alabado sea el Señor. Hallelujah. Aleluya. All right. Let's go to Matthew Ahora vayamos a Mateo, 26, capítulo 26, verse 31. verso 31. Mateo, capítulo 26. Now we're going to look at a different kind
Verso 31, ahora estaremos mirando A different kind of temptation. diferente tentación. Hallelujah. Praise the Lord. And y'all, 31 to 35. Chapter 26, yeah. Verse 31 to 35. Estaremos leyendo del verso 31 hasta el 35. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Verso 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Now Peter had a different kind of temptation. Ahora Pedro le tocó otra diferente clase de tentación. Peter's temptation was pride. La tentación de Pedro era el orgullo. Pride is another temptation that will get you in trouble. Esa es otra tentación, el orgullo, que te va a meter en problemas. Amen? Praise the Amén. Lord. Hallelujah. Aleluya. You know, improper self-confidence, believing in yourself, Confianza en ti mismo o creer en ti mismo. like Peter was. But Peter believed in himself. Así como Pedro vemos aquí que Pedro dijo que confía en sí mismo, creía en sí mismo. That was the first step to his failure. Y ese fue el primer paso Y'all understand that? de su caída. ¿Entienden eso? You don't understand that? ¿Sí me entienden eso? Peter was overconfident. Que Pedro era sobreconfiado, tenía mucha confianza en sí. He was overconfident. A lot of people are overconfident. Y muchas personas son así, son más sobreconfiados en sí mismos. Has anybody ever been talking to you? ¿Alguna vez han tenido a alguien que esté hablando contigo? And you kind of like you think you're reading their mind, you know what they're going to say. Y tú piensas que están leyendo su mente, que tratas, sabes qué va a decir. And before they say it, you say, yeah, I know. Y antes de que la otra persona termine de decir lo que tiene que decir, ya le contesta, le interrumpe y le dices: sí, ya sé. And they'll say, prove it. Entonces ellos dicen: a ver, pruébalo. What we do in English, I don't know about in Spanish. No sé cómo lo English, harán en español, pero así a veces lo hacemos en inglés. that's the one thing they'll say, prove it. Es lo único que Show siempre me. dice: pruébame, muéstrame, Show me, that's the way we say it, really. muéstrame. So, Peter was saying to God, Entonces Pedro le estaba diciendo a Jesús no matter what happens, que no importa lo que pasara, I will be there. siempre estaré ahí. I will be there. Siempre estaré ahí contigo. No matter what happens, Y no importará qué pasara. sometimes we speak before we think. Y muchas veces hablamos antes de pensar. And that's what Peter was doing. Y eso es lo que Pedro estaba haciendo. He wasn't thinking, he was thinking in the flesh, really, Él estaba pensando en la carne and not in the spirit. y no en el espíritu. You understand? ¿Sí entiendes? Okay. And sometimes that gets us into trouble. Y muchas veces eso nos mete en problemas. Most people will confess they know Jesus, Muchas personas van a confesar que conocen a Jesús, but when the time really comes, pero cuando viene el tiempo, they do like Peter. para mostrarlo o para probarlo, ellos hacen como They Pedro. deny. Niegan, They kind of shut up. niegan, se callan. You know, when you're confessing to somebody about God, Cuando tú le estás confesando a alguien o le estás compartiendo a alguien sobre Dios, you're supposed to be talking to them about Jesus Christ. deberíamos estar hablando hacia otra persona sobre Jesucristo. But there's a lot of people who are like Peter. Pero hay muchas personas que son como Pedro, They'll say they'll do these things for God, que van a hacer estas cosas para Dios, but when the time comes to do it, pero cuando viene el tiempo para que ellos lo hagan, there's something else they have to do, hay otra cosa que sale, otra excusa para no hacerlo, or somewhere else they have to o go. otro lugar donde tienen que estar. I can't do it today, can we do it some other time? Dicen: no, no lo puedo hacer hoy, Dios, ¿podemos hacerlo otro tiempo? So they're kind of hoping that you'll forget about it, O pues, muchas veces piensan que lo pueden olvidar de lo que habían prometido, habían dicho, and they won't have to go through with it. para que no lo tengan que hacer.
You know, we're over at the flea market evangelizing. Estábamos allá en el flea market evangelizando en la pulga. There's a lot of people come up to me. There's this one preacher that comes. He's from Alabama. Muchas personas se acercan a mí, pero en particular había un predicador de Ebony, un pastor, un predicador, sí, perdón, que se me acercó a mí. And him and his wife, when they see us out there, Y él y su esposa cuando nos miran ahí evangelizando, they already know what we're doing. ellos ya saben lo que estamos haciendo. And he'll come to me and he'll start. Y él se me acerca y comienza. You're doing the greatest job in the world. Estás haciendo el trabajo más grande del mundo. You and those people that are doing the greatest job, they've already tried to get me to it. Mostly it's the kids. Y tú y las personas de la iglesia están haciendo un gran trabajo. Ya muchos niños ya me hicieron hasta dar folletos. Más que nada son los niños que siempre dan los folletos. They've already gave me 2 or 3 papers. Ya me dieron 2, 3 folletos. But I take them anyway, you Yo know. de todos modos los acepto. And see, he likes to use figures, numbers, and all these things. Entonces a él le gusta usar figuras, números, cosas así. And he'll start telling me, you know, 85% of the people who go to church, Y comienza a decirme, who confess that they know Jesus Christ, y comienza a decirme las estadísticas, como 85% de las personas que van a la iglesia confiesan que Él es Dios. they won't get out and talk to people about Jesus Christ. Pero esos 85% no salen y predican a las personas de Jesucristo. They say they will, Dicen que sí lo van a hacer, but when you put them out there, pero cuando los pones a evangelizar, you got to take a pair of pliers and pull their mouth up to get words out of it. tienes que agarrar con unas pinzas y a tratar de abrir su boca para que puedan salir palabras de su boca. They're overconfident, this Son and that. sobreconfiados. So he's always with these numbers. Y siempre me está dando estas estadísticas o números. And it's true. Y es cierto lo que dice. He's not the only one I've heard say things like that. Y no es el único que he escuchado decir cosas así. But there's a lot of people when we're out there doing that, Pero hay muchas personas que cuando estamos evangelizando, they'll tell me that. siempre me dicen eso. I know they don't understand what I'm saying because I can't speak Spanish, that's the way they'll say. Siempre se me acercan y me dicen, yo sé que no, a lo mejor no me entiendan que estoy hablándoles en el momento porque pues, ellos son hispanos. But I know what they're doing. Pero yo sé lo que están haciendo. They're doing the Lord's work. Están haciendo el trabajo del Señor. Amen? Amén. Y'all get a lot of praise. Y muchas personas hablan de ustedes, que ustedes están haciendo un buen trabajo cuando evangelizan. I was talking with one of the guys at work the other day, El otro día estaba hablando con un compañero del trabajo and he was asking me about women preaching. y me estaba preguntando sobre el tema de las mujeres si pueden predicar, ¿no? Predicadoras. And he said, you know, the Bible this, the Bible that. Y me comenzó a decir, tú sabes que en la Biblia esto, en la Biblia lo otro. And I told him, I said, well, Ronnie, Entonces yo le contesté y le dije, Ronnie, you know, God uses what he wants to use. le dije, Dios usa a quien quiere usar. If it's a woman, Si es una mujer, God's the one doing it. Dios lo va a hacer, lo va a usar. Amen? Amén. If it's a man, Si es un hombre, un caballero, God's using it. también lo va a usar. Amen? Amén. If it's a group, Si es un grupo, and God's using it. Dios va a usar también. God uses what God wants to use. Dios usa a quien Él quiere usar. But I know he was using Peter for a reason. Y yo sé que también en este tema que estamos hablando de Pedro, Él lo estaba usando por una razón. Because everything God does Porque todo lo que Dios hace is for the glory of God. es para la gloria de Dios. Amen? Amén. Praise the Lord. Gloria al Señor, alaben al Señor. Any kind of way God uses us is for his glory. De cualquier manera que Dios nos usa, es para su gloria de Él. Amen? Amén. So if we're out evangelizing, So, si estamos evangelizando, don't worry about what to say, no te preocupes de lo que tienes que decir, because he told Moses, porque Él le dijo a Moisés, I'll tell you what to say. yo te voy a dejar saber qué decir, o te voy a dar a saber qué vas a decir. Amen? Amén. Praise the Lord. Okay, let's go to staying with Matthew 26, Ahí mismo en Mateo 26, 69 through 75. versos 69 hasta el 75. Hallelujah. Mismo Mateo 26, capítulo 26, verso 69 hasta el 75. Hallelujah. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices.
Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también que estaba con Jesús en Nazaret. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Does anybody know exactly what I'm fixing to say about this? ¿Alguien puede pensar o piensa algo que voy a hablar sobre esto? ¿O de lo que voy a hablar sobre esto? You know, when Peter was sitting in the crowd or whatever he was doing, Cuando Pedro estaba en la multitud, Peter was in bad company. estaba en compañía mala. That's the way it is as Christians. When we are with Christians, Cuando nosotros como cristianos estamos con cristianos, we talk like Christians. hablamos como cristianos. But when we're not in the company with Christians, Pero cuando no hay otros cristianos alrededor de nosotros, we kind of have a habit of talking like the world talks. tenemos un hábito de comenzar a hablar como el mundo habla. Habla, papá. Whatever the crowd is talking about, No importa lo que esté hablando la multitud o lo que esté alrededor de nosotros, that's what we're talking about. así comenzamos nosotros también a hablar. Amen. Amén. Praise the Lord. Alabado sea Dios. You all know what I'm talking about. Todos saben de lo que estoy hablando. That's what Peter was doing. Y eso es Peter lo was que in a bad crowd. Pedro estaba haciendo. Él estaba en una multitud mala, estaba con compañía mala. Instead of Peter doing what he said he would do, En vez de Pedro hacer lo que él había dicho anteriormente de que no iba a negar a Dios, no matter where Jesus Christ went, que no importara dónde Jesús iba no matter what kind of trouble he got into, o en qué problema se metía, Peter was going to be right there, giving his life for the que Lord. Pedro iba a estar allí, que hasta iba a entregar su vida para el Señor. But the Bible says Pero la Biblia dice Peter was sitting outside by the fire, keeping warm, que Pedro estaba sentado afuera, denying the Lord, cerca del fuego, negando a denying Jesús, what he al had Señor, said. negando lo que él había dicho anteriormente. So Peter was lying, right? Entonces Pedro estaba mintiendo, ¿verdad? There's a lot of people in the church Hay muchas personas en la iglesia who are outside with Peter, sitting inside of the fire. que son como Pedro, que salen afuera y se sientan al lado del fuego. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. Hallelujah. You know, Aleluya. the Lord is good. Usted sabe que el Señor es bueno. The Lord is great. El Señor es grande. Hallelujah. Amén, aleluya. I try to do my best with the Lord. Yo trato de hacer lo mejor para el Señor. I try to make him happy. Trato de hacerlo lo más contento que You pueda. know, when I was going to my old church, Cuando yo iba a la iglesia anterior que asistía, Brother Charles was giving this message about making vows with the Lord. mi hermano Charles estaba dando un mensaje sobre hacer un pacto con el Señor. And that was one of the things he was talking about. Y esa era una de las cosas que él estaba hablando. You better watch what you say to the Lord, Tienes que tener cuidado lo que tú le digas al Señor, because it may come back on you. porque pueda regresar a ti otra vez. So that's what happened to Peter. Y eso es lo que le pasó a Pedro. He spoke before he thought, Habló antes de pensar and now it's all come back on him. y ahora todo le regresó otra vez He's denying the Lord, hacia él y ya podemos ver que él está negando al Señor. and the Lord told him this was going to happen, Y el Señor le había dicho que esto iba a suceder, but he didn't believe it. pero él no lo creyó. And what happened? ¿Y qué pasó? He did it 3 times, Lo hizo 3 veces, and the rooster crowed. lo negó 3 veces y cantó el gallo. So he was caught, right? Entonces lo agarraron, ¿verdad? Amen. Lo Praise, descubrieron, ¿verdad? praise the Lord. Hallelujah. Amén, gloria a Dios. Hallelujah. Let's go to 2 Timothy Salimos de 2 de Timoteo, chapter 2, capítulo 2, verse 19 and 26. verso 19 al 26. I'm only going, well, do this. Just read verse 20 first. 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2, verse 20. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Pero una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos
y otros para usos viles. You know, in the house, in the church, wherever it may be, En la casa, en la iglesia, donde sea que sea, there are things that are great value, hay cosas de gran valor and there are some things that have less value, y hay cosas que tienen menos valor, but they all serve a purpose. pero todos sirven para algo, Amen? tienen un propósito, Y'all ¿no? understand that? ¿Sí entienden eso? Okay. The church is the same way. Así es la iglesia. There's people in the church Hay personas en la iglesia who have, well, I'm going to say great value, meaning Bible wisdom or whatever. voy a decir como gran valor, como por ejemplo el conocimiento de la Biblia, tiene mucha sabiduría, And there are some in the church who are less fortunate. y algunos que son menos. But Pero when you put them all together, cuando tú los unes a todos, they serve a purpose. sirven un propósito, They serve God's purpose. sirven el propósito de Dios. Amen? Amén. Praise the Lord. Everybody has to work together. Todos tenemos que trabajar unidos. Okay, verse 21. Verso 21. Hallelujah. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. If you're keeping yourself pure. Manténganse puros, limpios. Okay, let me tell you a little story. Ahora les quiero contar una historia. If you was out in the desert Si tú estarías afuera en el desierto and you've been walking through the desert y has estado caminando en el desierto for a couple of days por algunos días and you've been out of water for, people here, 30 minutes. y no has tenido agua por If you've been out of water for a day or something like that, y no has tenido agua por un día, you'd be really thirsty, right? vas a tener mucha sed, ¿verdad? Okay, you're walking through the desert or Okay, dragging yourself through the desert. Estás caminando o arrastrándote por el desierto. Your tongue's hanging. Ya tienes la lengua por fuera. Or you know in the cartoons they show the tongue gets dragging way Porque behind. los que han visto caricaturas siempre hacen ese ejemplo de la lengua arrastrándose hasta afuera. You got this suntan, you done burned about cooked out there. Y ya estás quemado por el sol. And you come to the oasis. You know what the oasis is? Y vienes a un oasis. That's where the water's at. Y saben dónde está el que es el oasis, es donde está el agua. Okay. When you get there, Y cuando llegas ahí, the only water is there's 2 jugs of water, hay 2 jarras de agua, 2 bottles of water. 2 botellas de agua. One of them's really dirty Una está bien sucio and the other's nice and clean. y el otro es limpio, está And limpio. which one do you want to drink? ¿Cuál escogerías para tomar? ¿El sucio o el limpio? You want to drink clean ¿Quieres tomar limpio or the dirty? o el sucio? Huh? ¿Cuál Anybody? preferiría tomar alguien? Which one would you like, Martin? ¿Cuál quisiera el hermano Martín? Clean? Nobody wants to drink dirty water. El limpio quiere el hermano Nobody Martín. wants Nadie dirty quiere el agua sucio, ¿verdad? You know, in the book of John, Y en el libro de Juan, you know, Jesus made wine out of water. Jesús hizo el milagro de hacer el vino de agua. He had servants to go back there and get old jugs Él mandó a sirvientes para que fueran a traer jarras viejas and fill them up with water. y llenarlas con agua. Does anybody know what those jugs represented ¿Alguien sabe qué representan or what they used them for? esos jarros o para qué lo usaban? They used them for purification. Lo usaban para purificación. So he took the jugs, Entonces tomó estas jarras, filled them up with water, las llenaron con agua and Jesus used those jugs for his glory. y usó estas jarras para su gloria. Jesús los usó para su gloria. He didn't tell them to go out and get nice clean jugs Él no les dijo que fueran y trajeran jarras limpias with decorations all over them. con decoración pintado todo alrededor I mean pretty jugs. He didn't tell them about o getting pretty jarras jugs. bonitas, He told them to bring them old vessels in, sino que les dijo que trajeran las viejas and he would use them for his glory. y que las iba a usar para su gloria. And that's what God is looking for today. Y eso es lo que Dios está mirando hoy en día. God is looking for clean vessels. Él está mirando para jarras limpias. He's looking for people with clean hearts Está buscando a personas con corazones limpios to do his work. para hacer su trabajo de él. He don't care how beautiful you are, A él no le importa cuán hermoso seas por afuera, how much gold you got around your neck, o cuánto oro tengas alrededor de tu cuello, or
what kind of car you're driving. o qué clase, qué modelo de carro estás manejando. He wants you to be clean. Él quiere que tú seas limpio. He wants your heart clean. Él quiere tu corazón limpio. Amen? Amén. Praise the Lord. That's what God is looking for. Y eso es lo que el Señor busca. He's looking for clean hearts. Corazones limpios. Each one of us as Christians Cada uno de nosotros como cristianos are supposed to have clean hearts. debemos de tener corazones limpios. Amen? Amén. Praise the Lord. Gloria al Señor. That's what God's looking for. Y eso es lo que el Señor está buscando. He's looking for clean hearts. Él está buscando corazones limpios. Now sometimes we get a little stain on them, A lo mejor a veces tenemos una mancha, but we can always go to God. pero siempre podemos venir al Señor And He can always clean that y nos stain. puede limpiar con Amen. quitar esa mancha de nosotros. Amén. The Bible says He can wash us white as snow. Dice la Biblia que Él nos puede lavar y hacernos blancos como la nieve. Amen? Amén. He cleans us. Él nos limpia We have to let Him keep us clean. y debemos de dejar que Él nos mantenga limpios. We have to be holy Tenemos que ser santos all the time. todo el tiempo, Not just every once in a while. no de vez en cuando, Not just on Sunday No or solamente los whenever we have domingos, service o or cuando vengamos a la iglesia o tengamos servicio, when we go to somebody's house who's Christian. o cuando vamos a visitar a alguien como cristianos. We're supposed to be 24 hours a day, 7 days a week. Tenemos que hacerlo 24 horas al día, los 7 días de la Amen. semana. Amén. Lord. Gloria a Dios. Hallelujah. Diana, will you come and pray for, just pray for the message. Voy a invitar a la hermana Diana que venga a orar por el mensaje. So if anybody would like to come up to the altar, Así si alguien quiere pasar al altar, um, el altar está receive a abierto. blessing from the Lord. Recibe bendición de parte del Señor. Tell the Lord what's on your mind this morning. Dígale al Señor lo que está en tu mente en esta mañana. Just come on up. Solamente venga al altar, el altar está abierto. He's looking for clean hearts. Él está buscando corazones limpios. Amen. Amén. Praise the Gloria Lord. al Señor. The Lord is good. El